Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Por qué seguimos a Jesús? Es una pregunta que merece una respuesta. Pero para ello es necesario que nosotros podamos hacer una evaluación de nuestros propósitos, de las intenciones, que algunas veces no son perceptibles en nuestro razonamiento. Y es por eso que debemos delante de Dios, el poder pedirle a Dios: Señor, dame discernimiento para conocer las intenciones de mi corazón. El Señor Jesucristo ayudó a una multitud que le seguía para que ellos pudieran evaluar realmente ese propósito. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 6, versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para conocer o poner en obras las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando no entendemos quién es Jesús, tenemos muchas preguntas acerca de Él. Y esas preguntas que la multitud hacía hacia Cristo reflejaba la falta de conocimiento que ellos tenían sobre su persona. Cuando no sabemos quién es Jesús, entonces surgen las dudas, vienen las interrogantes. Y eso es lo que nos hace entrar en una dualidad en nuestro caminar. Ahora, no comprendemos el propósito del por qué Dios ha hecho cosas buenas en nuestra vida, cosas maravillosas, milagrosas. En este caso, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el propósito número uno era revelar su divinidad, es decir, revelar quién es Él, Dios hecho carne. Pero ellos no vieron eso, lo que vieron es que comieron y se saciaron en forma gratuita. Tenían una visión muy miope, pero también el factor sorpresa no debe de existir cuando nosotros le conocemos. Cuando hay demasiadas preguntas en nuestra vida, es porque realmente no existe una relación íntima con Dios. Si tú eres una persona que te está cuestionando una y otra vez acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios, del Evangelio, y tú estás cuestionando y en tus pláticas lo haces, es porque todavía no has comprendido quién es Jesús, ni tampoco la relación que tienes con Él. Ahora, la revelación del propósito de los seguidores diligentes de Jesús. Vea algo muy interesante. Vemos aquí que toda una multitud se desplazó de un lado del lago de Galilea al otro lado. Vemos aquí un aparente fervor espiritual. Los números no siempre reflejan verdaderas convicciones. El hecho de que una familia sea muy numerosa, una iglesia sea numerosa, una congregación o una actividad numerosa, aún de cristianos, no significa que todos realmente tengan una relación personal con Dios o que tengan un fervor de carácter espiritual. Muchos van detrás de los intereses materialistas y no espirituales. Por eso Jesús les dijo: vosotros no me seguís por las señales, sino porque comisteis y os saciasteis. Entonces, esto nos hace reflexionar sobre este punto en cuanto a la bendición que nosotros debemos de apreciar sobre quién es Jesús para ti y para mí. La exhortación para corregir nuestra falsa devoción a Dios. El hecho de que vayamos a la iglesia, leamos la Biblia, estemos sirviendo, eso no necesariamente significa que tenemos una comunión con Dios. Debemos de enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal. Debo de aprender a comprender que solo Jesús puede dar lo eterno, pero también se obtiene por medio de la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario.
Por eso Jesús les dice estas palabras: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios envió a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos obtener el perdón de pecados y la vida eterna. Si yo no entiendo por qué Dios me abre fuentes de trabajo, si yo no entiendo por qué Dios me ha guardado de un accidente, si no entiendo por qué Dios ha hecho tantas bondades a lo largo de mi vida, que sencillamente lo que Dios desea es revelar su amor para contigo y para conmigo, para ayudarnos a entender que Él quiere algo más. Por eso la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, si yo digo que soy cristiano, ¿será porque realmente he nacido de nuevo o porque tengo ciertos intereses? Quiero que Dios me ayude, me sane, me prospere o me proteja. ¿Qué es lo que motiva ir a la iglesia o a servir dentro de la iglesia? Deja que Jesús revele tus verdaderas motivaciones religiosas para que puedas orientar tu vida hacia la vida eterna. Es tiempo de reflexionar y aceptar el diagnóstico de Dios. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.